Hola, queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a su clase de Química de Pre-ICFES. Les recuerdo que les habla la maestra Carolina de la Fundación Círculo de Excelencia Académica. En este caso vamos a hablar de la nomenclatura de compuestos orgánicos y vamos a abordar lo que es el taller 8 y en donde vamos a tratar, pues digamos, algunas generalidades sobre este tema. Entonces vamos a dar inicio a nuestro taller. Eh, Bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de química orgánica es poder definir qué es un compuesto orgánico. Un compuesto orgánico es aquel que tiene átomos de carbono en su estructura acompañados pues por átomos de hidrógeno. Algunas veces también hay algunos otros elementos dentro de los cuales pues podemos encontrar al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y al azufre. Bien, aquí es importante que nos detengamos un momento en poder establecer qué es lo que hace particular o por qué es tan especial un átomo de carbono. Resulta que el átomo de carbono tiene una manera muy especial de enlazarse con él mismo y es capaz de formar cadenas extremadamente largas. Tan largas que si nosotros lo extrapoláramos podría ser como más de 2 metros de cadenas de carbono en donde, digamos, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Recordemos que el estado de oxidación del carbono es 4, el número de oxidación, y eso quiere decir que puede formar hasta 4 enlaces, por lo cual es una molécula que, digamos, tiene cierta simetría y tiene una manera especial de adherirse también con otros elementos. Pero la característica fundamental son las largas cadenas de carbono que forman. ¿Por qué es importante este átomo de carbono y por qué hay toda una sección dedicada a los compuestos orgánicos? Bueno, resulta que la vida en el planeta Tierra se basa en esta molécula y en este átomo, ¿sí? Resulta que los componentes vitales de nuestras células y de todos los compuestos de todos los organismos vivos de este planeta son a base de cadenas largas de carbono. Entonces acá tenemos un ejemplo que es el ADN y la estructura del ADN. Cada eslabón de una cadena de ADN, ¿cierto? De una cadena de ADN tiene esta característica que finalmente es un compuesto orgánico, ¿cierto? Que entonces nosotros vemos aquí al enlace del carbono, al enlace de dos carbonos, un grupo carboxilo, un grupo amino y el carbono central unido a un radical, que en este caso este radical pues contiene fósforo, ¿cierto? Entonces, estos aminoácidos, digamos, forman lo que nosotros conocemos como la cadena de ADN, que en últimas es aquella que nos da las características como seres y la que nos vuelve una especie. Digamos que sin ADN no podríamos decir que somos un ser vivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el carbono también construye lo que son las proteínas, que es lo necesario para absolutamente toda la construcción y el metabolismo celular se basa en este tipo de compuestos. Entonces, por eso el carbono es tan importante para la química y es tan importante para el estudio de la vida. Además de eso, digamos que las grandes energías fósiles, pues digamos, tienen que ver con estos compuestos que son hidrocarburos, que son una sección grande de lo que es la química orgánica. Pero, ¿solo hay carbono en nuestro planeta? Pues resulta que hace relativamente poco, descubrieron que existen unas moléculas de carbono que parecen un balón de fútbol, que es ese que ustedes ven acá. Exactamente un balón de fútbol que tiene aproximadamente 20 hexágonos y que es una partícula muy al contrario de un balón de fútbol demasiado pequeña. Esta partícula la encontraron en el polvo estelar, ¿sí? O en el polvo que hay, digamos, en el espacio. Eso quiere decir o nos sugeriría algo muy importante o alguna premisa muy importante y es que no estamos solos en este universo. Ahora sí hablemos de los hidrocarburos que tienen la característica de ser los enlaces a otros carbonos y el hidrógeno. ¿Listo? Hasta ahí. Dentro de esos hidrocarburos encontramos los alifáticos, los aromáticos y los hidrocarburos saturados e insaturados. ¿En qué se diferencian? Entonces, los hidrocarburos alifáticos son aquellos pues, que, digamos, están compuestos por enlaces por carbono y carbono e hidrógeno,
¿cierto? Dentro de los cuales tenemos a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos y a los cicloalcanos, hasta ahí. El resto, digamos, de los cíclicos ya van a ser de otro talante. Aquí no importan los alifáticos si los enlaces que unen a los carbonos son simples, dobles o triples. Siempre y cuando sean carbonos de hidrógeno, van a ser alifáticos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con los que tienen enlaces dobles o triples? Esos hidrocarburos van a ser insaturados. Un hidrocarburo saturado es aquel que tiene un enlace sencillo entre carbono y carbono. Entonces, acá vemos la alta y amplia gama de los hidrocarburos saturados. ¿Cómo podemos encontrar o cuál es la manera más común de ver a estos compuestos? Pues una es la fórmula estructural en donde disgregamos completamente la posición y la forma bidimensional del compuesto, ¿cierto? También lo podemos encontrar en forma de barras, en donde también tenemos, digamos, la posibilidad de disgregar y precisar esa posición de los átomos en el compuesto, en donde cada punta de la barra va a indicar un carbono. En este caso, este carbono de acá tiene un enlace al flúor y un enlace triple al cloro. Y también tenemos la forma, digamos, abreviada de los hidrógenos, en donde no se colocan los enlaces al hidrógeno, sino simplemente se coloca aquí que son 3 átomos, pues ya sabemos que están enlazados a cada uno un enlace sencillo al carbono, los 3 átomos de hidrógeno. Aparte de eso, pues tenemos las cadenas de carbono, que son cadenas, como ya venía yo diciendo, como la propiedad del carbono, pero pues estas cadenas pueden presentarse de diferentes formas. Existen cadenas lineales, en donde, digamos, no, se presentan de esta forma como las estamos viendo aquí. Hay cadenas ramificadas, entonces ustedes ya ven que no podemos, digamos, seguir una sola secuencia porque alguno se nos queda por fuera, por más de que lo intentemos. Ese que se nos quede por fuera, ubicando la cadena principal, pues va a ser un sustituyente, ¿cierto? Va a ser un sustituyente o va a ser pues parte de la ramificación o el sustituyente. En este caso, si nosotros contamos los carbonos, digamos acá, empezamos por este lado, decimos 1, 2, 3, 4 y 5, y supongamos que esta es nuestra cadena principal, este va a ser nuestro sustituyente. ¿Listo? Los sustituyentes pueden ser carbonos y también pueden ser grupos funcionales. ¿Listo? Ahora miremos aquí en las cadenas cíclicas, pues su nombre lo dice, pues son estas cadenas que son cerradas, en donde pues encontramos también los aromáticos y donde encontramos pues diferentes compuestos que tienen esta forma, ¿sí? No solamente en triángulos, sino pueden presentar formas de hexágono y diferentes formas, pero la condición es que sea una cadena cerrada. Tipos de carbono. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbonos que estén enlazados a un carbono, también se puede clasificar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, si hay un carbono enlazado a otro carbono, será un carbono primario, porque el que cuenta es el que nosotros, digamos, nuestro carbono principal, o un carbono del que nosotros, como el de referencia, ¿sí? Entonces, ese será nuestro carbono de referencia y vamos a ver que solo está enlazado a un carbono. Entonces, este carbono será un carbono primario, ¿cierto? Y este carbono, pues también será un carbono primario, ¿sí? Este carbono tiene enlace a 2 carbonos, por esto este será un carbono secundario. Si nosotros miráramos solamente este, si no pusiéramos de referencia este, sino este, pues este carbono sería un carbono primario, porque solo está enlazado a un carbono, ¿verdad? Pero este, como tiene a 2, pues será un carbono secundario. En esa misma lógica encontraremos carbonos terciarios unido a 3 carbonos o enlazado a 3 carbonos, ¿cierto? O mejor dicho, que presenta 3 enlaces a carbono y un carbono cuaternario, pues que completará sus enlaces con carbonos. ¿Listo? Vamos a encontrar de estos bastante en la química orgánica. Bien, entonces aquí vamos a tratar de poner como cuáles, en donde hay carbonos primarios, secundarios y terciarios como manera de ejemplo para que quede claro. En este caso, este carbono que está siendo señalado aquí no presenta sino un solo enlace a un carbono. En este caso, este sería un carbono primario. Mientras este carbono, si está enlazado a otros 2, sería un carbono secundario. Y este carbono
Como pueden ver, está enlazado a estos tres, por lo cual es un carbono terciario. Y por último tenemos a este carbono, que completa sus 4 enlaces con carbono, lo cual quiere decir que es un carbono cuaternario. Ahora bien, ¿cómo se nombra una cadena de carbono? Una cadena de carbono se nombra teniendo en cuenta 3 bases o 3 reglas fundamentales. ¿Listo? La primera es el número de carbonos en la cadena principal. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta, digamos, estas reglas? Resulta que como ustedes ya vieron, hay cadenas muy largas, pero además de eso hay carbonos que pueden presentar la misma estructura, pero la posición en la que está su enlace o su grupo funcional es diferente y por eso se llama diferente y tiene otra forma de actuar. Por eso necesitamos ser muy específicos y demasiado rigurosos en nombrar cada una de, digamos, de las características del compuesto. Entonces, volviendo al tema, entonces encontramos un carbono, el número de carbonos en la cadena principal, la función química que está presente en ese compuesto y el número de sustituyentes y nombrar esos sustituyentes. Ya vamos a ir mirando con un ejemplo cómo es esto. Pero me gustaría hacer énfasis primero en qué es un grupo funcional y cómo reconocemos un grupo funcional. Pues un grupo funcional es un átomo, un enlace, un elemento diferente al carbono o al hidrógeno que está ahí presente en esa cadena de carbonos. ¿Listo? Y por lo tanto, pues ese compuesto va a tener unas características, una forma de comportarse, una estabilidad, una forma de reaccionar diferente a cada compuesto, pues digamos, dependiendo del grupo funcional al que pertenezca. Aquí hay un ejemplo de cómo una cadena de 6 carbonos, 2 cadenas de 6 carbonos que tienen la misma cantidad de grupos funcionales, por ejemplo, de alcohol actuando en ellos, cambia en una manera sustancial el grupo funcional y es un compuesto totalmente diferente. Por un lado tenemos a la glucosa, que tiene un grupo aldehído en el primer carbono, y por otro lado tenemos a la cetosa, que tiene un grupo cetona en el segundo carbono. Entonces, esta diferencia, a pesar de que las dos tengan la fórmula C6H12O6, va a hacer que este compuesto sea completamente diferente. Ustedes saben, un azúcar es producida por los eucariotas, perdón, un azúcar es producida o es metabolizada por los animales y otra azúcar es producida y metabolizada por las plantas, en este caso la fructosa. Ahora bien, hay grupos funcionales dependiendo de los enlaces, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, si el enlace es sencillo, el grupo funcional actuando allí es el alcano. Si lo que hay presente en la cadena de carbono es un enlace doble, será el alqueno. Y si es un enlace triple, será el alqueno. Acá tenemos como un ejemplo de una tabla en donde podemos mirar efectivamente cómo es que estos grupos funcionales actúan en un compuesto orgánico. Entonces, la estructura, aquí tenemos como la clase de compuestos, alcanos, aluros de alquilo. Los aluros de alquilo son aquellos que, pues, digamos, se unen a un radical mediante un enlace doble. Eh, pero que tienen la característica de enlazarse con halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Eh, Aquí tenemos ya los compuestos que nombré, alcanos, alquenos y alquinos, cómo funciona, cómo se establece el grupo funcional o cómo lo reconozco. Entonces aquí dice que ninguno, pues básicamente porque es el enlace sencillo. O sea, si no veo nada más sino enlaces sencillos y carbonos, pues es un alcano. Pero si yo encuentro un flúor, un cloro, un bromo o un yodo, pues eso va a ser un haluro de alquilo. Si encuentro un enlace doble, va a ser un alqueno. Si encuentro un enlace triple, un alquilo. Se me va a preguntar, profe, pero ¿qué hago si encuentro, por ejemplo, un enlace doble y encuentro también un cloro? Entonces, ahí usted tiene que irse a una tabla que hay, digamos, en Internet, que es la tabla de prioridades de grupos funcionales, porque hay unos grupos que priman por encima de otros, ¿sí? Entonces, pues ahí sí tienen que buscar esa tabla para poderse guiar cómo sería, digamos, la nomenclatura de ese compuesto. Repito que, digamos, pues en el video me queda muy difícil como establecer todos los apartes del capítulo de química orgánica porque es una rama de la química, o sea, es muy grande y cada uno de los grupos funcionales tiene un montón de reglas y un montón de cosas por las cuales
para nombrarlas. Lo importante de, digamos, de este taller, por lo menos, es que sepamos reconocer a los grupos funcionales dentro del compuesto. Bien, ahora veamos entonces acá un momento. En este caso, lo que nosotros tenemos es los prefijos y las terminaciones de cómo nombrar esos compuestos. Entonces, tenemos los prefijos según la cantidad de carbonos que tenga esa cadena principal. Entonces, si mi cadena principal tiene 5 carbonos, pues eso va a ser un pent, y dependiendo de su grupo funcional, va a ser la terminación. En este caso, como es, aquí tenemos como solamente los que acabamos de ver, que es el grupo funcional debido a los enlaces. Entonces, si los 5 carbonos hay un enlace doble, pues será un penteno. Si en los 5 carbonos hay un enlace triple, será un pentino. Y si en los 5 carbonos no hay ningún enlace a nada, digamos, no hay ningún enlace doble o triple, sino un enlace sencillo, y no hay nada más diferente a hidrógenos y carbonos, pues será un pentano. ¿Listo? Por último, se nombran los sustituyentes, que ya vimos cuáles son, y pues se le pone la terminación il, es decir, ese sustituyente no será metino si tiene un solo carbono, o si tiene 2 carbonos no será un etino, sino será un metil o un etil. Pero ya voy a aclarar más esto en el siguiente ejemplo. Entonces voy a dejar aquí con los videos de ejemplos para que podamos aclarar. Bien, eso por el lado de, digamos, de los alcanos. Vamos a irnos al siguiente ejemplo.
Mm. Bien, entonces continuaremos. Esa sería la forma de nombrarlo, ya como en ejemplo. Ahora vamos a ver cuáles son los principales grupos funcionales. Para esto, pues es importante que tengamos en cuenta esta tablita que tenemos aquí. En esta tabla lo que nosotros encontramos son los principales grupos y la forma o la estructura que tiene. Lo que yo recomiendo es que nosotros, pues, digamos, estudiemos un poco esta parte, nos tengamos muy en cuenta como esto, pues porque por cada uno hay que ir mirando cómo se reconoce y cómo se nombra. Un radical, vuelvo y menciono, es una cadena de carbono cualquiera, ¿sí? Entonces, aquí va a ir una cadena de carbono y siempre vamos a encontrar esta forma. Un enlace el oxígeno a un radical y a un hidrógeno. Y esos van a ser los alcoholes. ¿Listo? Entonces, lo vemos aquí de una manera más, digamos, como más explícita, así es como se representa. Nosotros vemos el OH, es el grupo alcoholes. Los éteres van a ser, digamos, un enlace a un radical y o sea, un oxígeno en medio de un carbono y un carbono. Si nosotros encontramos aquí un carbono y un carbono, y si en la mitad de dos carbonos hay un oxígeno, ese grupo es el grupo de los éteres. ¿Listo? El grupo de los aldehídos, pues se reconoce porque tiene un enlace doble a un oxígeno y un enlace a un hidrógeno. Entonces, siempre lo vamos a ver, digamos, de esta forma en la forma estructural, en la forma, perdón, en la fórmula, y en la fórmula estructural lo veremos de esta forma. El carbono aquí es radical, ¿cierto? Unido a un carbono final. Los aldehídos siempre van a estar en la punta, siempre van a estar en las puntas de las cadenas porque necesitan un doble enlace al oxígeno, ¿cierto? Y un enlace simple al hidrógeno. Por eso esto siempre lo vamos a encontrar en, en la punta de una cadena. Luego tenemos a la acetona, que también está en medio de dos carbonos, en este caso pues de tres, pero en vez de un solo enlace, que es la diferencia entre los éteres y las cetonas, pues digamos, las cetonas van a tener un doble enlace de oxígeno. Así también con los ácidos carboxílicos, que es un doble enlace a oxígeno más, o sea, es como unir un alcohol con un doble enlace de oxígeno y tenemos un ácido carboxílico y los ésteres. Hay más grupos funcionales, pero como pueden ver ustedes, pues es demasiado como complejo ir abordándolos cada uno. Lo que yo recomiendo es que hayan, digamos, como que miren las reglas de nomenclatura de cada uno de los grupos. O sea, las reglas principales ya yo se las di de nombrar compuestos, ahorita vamos a ver también ejemplos, pero la idea es que nosotros podamos tener, pues, estas formas para poder guiarnos. ¿Listo? Entonces aquí nos vamos con el ejemplo de grupos funcionales.
Listo. Entonces, así es como podemos nombrar a los compuestos que tienen esta presentación que tienen estos grupos funcionales. Así, de la misma manera, va a actuar para todos los grupos. Digamos que la terminación cambia y pues vamos a tener algunas diferencias por cada uno de los grupos. Ahora vamos a ver las principales reacciones pues, de estos grupos. Mm, Vamos a ver dos de las principales reacciones que son importantes pues para resolver este taller número 8. Para eso, pues tenemos que tener en cuenta que cuando ocurre una reacción, por ejemplo, en este caso que es una reacción de halogenación, el reactivo lo que hace que reaccione es la acción de la luz, ¿cierto? Y en una reacción de hidrogenación, lo que sucede es, pues, digamos, la adición de hidrógeno. ¿Mm? Entonces, mientras tanto, mientras que un compuesto se pone, digamos, a la acción de la luz para reaccionar, en el otro compuesto lo que se hace es adicionar hidrógeno y esto va a producir unos efectos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos de esas reacciones que van a ser muy importantes para resolver los puntos del taller. Entonces, los dejo con el video. Bien. Entonces, ahí ya vimos. Lo único es que podemos aclarar que, digamos, esta reacción pues se da mediante la acción de la luz, la halogenación. Es decir, si no, no, pues digamos, no puede suceder. Ahora sí nos vamos a ir a resolver las preguntas del taller.
Entonces, la primera pregunta nos dice, la fórmula general de la serie de los alcanos es, y entonces nos dice cuál es la fórmula, ¿cierto? Entonces, el número n de carbonos más el número de hidrógenos por 2 veces el número n de carbonos más dos átomos, ¿cierto? ¿Esto de dónde sale? Pues de que los hidrógenos siempre van a completar el faltante de los enlaces que le hace falta al carbono para completar 4 enlaces, ya sea 1, 2 o 3, ¿cierto? Entonces, esta fórmula general nos plantea cómo puede ser, cómo podemos hallar el número de hidrógenos en una fórmula de determinados números de carbono. Entonces, donde n es el número de átomos de carbono presentes en la molécula, si una molécula de 12 átomos de hidrógeno, si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula molecular de un alcano probablemente será. Y entonces ustedes ahí, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que coger el 12, ¿cierto? Y a ese 12, pues, le van a agregar, o sea, 12 sería el número de nuestros carbonos, al cual le van a agregar por cada carbono 2 hidrógenos y al final le van a agregar 2 hidrógenos más. ¿Por qué? Porque en las puntas de la cadena de carbono se va a encontrar un hidrógeno más, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2 hidrógenos de más por toda la fórmula, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos en una, en una, en una, en una cadena de carbono de 12 átomos de hidrógeno, pues vamos a tener 5 carbonos, ¿cierto? Entonces, a estos 5 carbonos, por cada carbono, acuérdense que hay 2, ¿cierto? Dos hidrógenos. Entonces, en este caso sería 5 por 2, 10, ¿cierto? Pero acuérdense que le sumamos 2 de las puntas, en este caso serían 12 hidrógenos, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es B. No sé si me hice entender por qué. Si tenemos, ¿cierto? 5 carbonos y tenemos 2 hidrógenos por cada uno, entonces vamos a tener 5 por 2, 10. 10 carbonos, ¿cierto? Pero como a esos 10 carbonos le agrego 2 más para que me den 12, pues digamos, esa sería la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. Bien. Entonces, ahora nos vamos con nuestra segunda pregunta que dice, una de las características de los compuestos orgánicos es que poseen carbonos primarios, secundarios y terciarios y cuaternarios. De acuerdo con esta información es válido afirmar que, entonces acá nos dan dos compuestos y la idea es que nosotros analicemos allí cuáles están sujetos a cuáles cumplen estas características digamos, de aquí y de aquí, cuántos carbonos primarios hay, cuántos carbonos secundarios hay, cuántos carbonos terciarios y cuántos carbonos cuaternarios hay. Entonces recuerden que ustedes ya saben cuál es la fórmula, si no, pues pueden devolver el video y allí, digamos, lo pueden hacer. Para cuestiones de tiempo, yo pues voy a sintetizar en la respuesta correcta, que es la D, entonces donde dice... Z y Y poseen la misma cantidad de carbonos terciarios y secundarios. Entonces, la idea es que ustedes puedan desarrollarlo, esa es la respuesta, y que la podamos comparar ya en las sesiones en donde vamos a poder encontrarnos. Pero, pues podemos revisar la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que tiene cada uno de los compuestos aquí presentes. Bien. Entonces ahora nos dice la tercera pregunta, utilizando las siguientes reacciones se puede describir cómo obtener un alcano a partir de un alquino. ¿Se acuerdan que tanto en la hidrogenización como en la halogenación lo que hacemos es obtener un alqueno a partir de un alquino? Entonces digamos que ya tener en cuenta como esa premisa. Entonces nos presentan aquí las reacciones, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen síntesis de Wurtz, hidrogenación y halogenación, ¿sí?
Entonces, el orden correcto en que se puede llevar a cabo las reacciones para obtener butano, ¿sí? Es decir, este compuesto que está aquí, a partir de etino, este compuesto que está aquí, es. Entonces, acá lo principal es que aquí en el mismo enunciado nos están dando pistas de la respuesta, porque es a partir de etino, ¿cierto? Entonces, el etino va a ser nuestra primera reacción, o sea, el primer compuesto a reaccionar, ¿cierto? Para poder obtener digamos, para poder empezar a hacer esta reacción, lo que tiene que pasar es que se tiene que ir este enlace. Y eso se puede hacer agregando hidrógeno, ¿cierto? Una vez ya tenemos, digamos, el alqueno aquí, lo que podemos hacer es volver a volver ese alqueno en un alcano, poniéndolo bajo la acción de la luz. Y por último, lo que sí vamos a tener es, digamos, aquí para reaccionar en la halogenación, pues va a tener al cloro. Y por último, pues va a reaccionar ese halógeno con el sodio para obtener, pues de por sí, ya nuestro compuesto final, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el orden de las reacciones es la D. Primero vamos a obtener la 2 para obtener el compuesto pues, que nos dicen, ¿cierto? Primero vamos a transformar este alquino en un alqueno bajo la acción del hidrógeno. Luego vamos a romper ese enlace otra vez agregando cloro y por último, pues vamos a agregar el sodio, ¿cierto? Entonces, ese es el orden de las reacciones. 2, 3 y 1. Bien, en este pedazo nos hablan también de un proceso de halogenación en donde nos muestran cuál es el paso 1 y cuál ha sido el paso 2. Ahora me dice, se lleva a cabo un proceso de halogenación utilizando este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si esto es lo que pasó primero, ¿cierto? Para obtener el alqueno, ¿sí? Lo que yo voy a hacer bajo esta premisa es agregar justamente el resultado del paso 2 a este compuesto para ver cuál es el resultado que voy a obtener. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Entonces, vamos a sumarle a este compuesto, le vamos a sumar nuestro compuesto resultante del paso 2, ¿cierto? En ese resultante del paso 2, miremos que hay dos moléculas de cloro, las cuales tienen cada una 2 átomos, es decir, para un total de 4 átomos de cloro. Recordemos que en una halogenación lo que pasa es que estos átomos de cloro van a empezar a reaccionar con el lado derecho y el lado izquierdo del triple enlace para romper el triple enlace y dejarlo en un enlace doble y entrarían a formar un compuesto con ese carbono al que se le rompió el enlace, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Un cloro se va a ir para el primer carbono, un segundo cloro va a ir para el segundo carbono de antes del triple enlace, del otro cloro va a suceder exactamente lo mismo. Recuerden que yo les dije que por cada 2 cosas que entre se rompe un enlace. En este caso entraron 4 átomos. Se agregaron 4 átomos de cloro, 4 átomos de un halógeno, lo cual quiere decir que se van a ir 2 enlaces. Este compuesto va a terminar en un enlace simple y el resultado va a ser el siguiente. Vamos a ver que vamos a tener nuestro compuesto al aromático unido al cloro y a este cloro, ¿cierto? Se van a unir los 2 cloros que se rompieron en el enlace, los 2 que agregamos a este lado de la ecuación. Y a este cloro se le van a unir los otros 2 cloros. ¿Listo? Es importante que sepamos que donde se van a unir los cloros es a justamente ese carbono que acaba de romper el enlace. ¿Por qué? Pues porque entonces el carbono va a completar sus cuatro enlaces. En ese sentido, la respuesta correcta es la respuesta B. Bien, y aquí me pregunta, la función orgánica del alcohol se caracteriza por presentar un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno y este unido a un átomo de carbono por medio de enlaces sencillos. De acuerdo con la anterior, la estructura que representa el alcohol es, y entonces aquí no es más sino repasar lo que vimos de las funciones de los grupos funcionales, y en ese sentido, el único que tiene al alcohol funcionando es la D.
Bien, muchachos, hay algunas respuestas del taller que no se han solucionado. La idea es que ustedes las puedan solucionar y que luego podamos resolver esas preguntas en los encuentros que vamos a tener. Entonces, pues eso ha sido todo del taller 8. Espero que hayan entendido y que les haya gustado y pues que me hagan saber sus inquietudes y dudas al respecto. Gracias.